Muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Bueno, espero. Me ha aparecido dos presentaciones. Espero que sea la buena. Vamos a ver si es así. Bueno, lo primero, gracias Pascual por la introducción y bueno, en principio lo que quiero contaros es cómo se rediseña una organización basada en proyectos a productos, ¿no? Y bueno, me ha encantado la ponencia de Alex porque además ha hablado de OKRs, que es el módulo que estamos tratando ahora mismo en el máster y en el posgrado. O sea que si hay alguno de los alumnos que lo está viendo, le ha venido de perlas. Así que fenomenal. Mi experiencia, pues bueno, yo he sido jefe de proyectos desde hace muchos años, pasé a llevar luego a dirigir equipo de jefes de proyectos, luego jefes de proyecto que eran más ágiles, para luego pasar a dirigir pues a Scrum Master y Agile Coaches y ahora pues bueno, estoy en esa función de director de IT, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco la agenda que traigo para hoy. Primero es el por qué se plantea una empresa el cambio, ¿no? De proyectos a productos. Luego os voy a comentar un poco los problemas o las características de la organización basada en proyectos, cómo empezar la transformación. Aquí cada uno tiene que aplicar las mejores prácticas que vea para su empresa y cómo es una organización basada en productos y las conclusiones. Entonces, empezamos como siempre, como dice Simon Sinek, hay que empezar por el porqué. No podemos empezar una transformación de proyectos a productos porque esté de moda, porque me lo dice mi compañero de empresa o porque me lo dice un amigo que sabe mucho, ¿no? Tiene que haber un motivo real, tangible, que merezca la pena. Si no, es un cambio muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, en nuestro caso, en mi caso concreto, el business case que os voy a tratar es el caso práctico que estamos teniendo en nuestra empresa en estos momentos, ¿no? Como ha dicho Alex también, la visión de una empresa es muy importante a la hora de definir OKRs. En nuestro caso, en el 2020 empezamos ya a plantearnos que, oye, para los próximos 10 años queremos ofrecer el doble de avances médicos a la mitad de coste para la sociedad. Para mí esta visión es un ejemplo de visión, en el sentido de que tiene que ser una visión ambiciosa y la otra, por otro lado, tiene que ser, wow, una cosa que sea inspiradora, ¿no? Y en este caso lo es, porque lo que estamos entregando o el número de productos y medicamentos que entregamos en el 2020, a 10 años queremos doblarlos. Y más aún, queremos que el coste sea a la mitad de la sociedad. Bueno, pues para que esto pase, no se pueden hacer pequeñas mejoras, ¿no? en la empresa. Para que esto pase, sugiere un cambio enorme, ¿no? Hace falta una reorganización y una transformación. Para poneros en contexto, os voy a hablar de la organización de IT, de informática, que está compuesta por 4.500 personas a nivel de recursos internos y más de 15.000 externos. Es decir, un cambio pues, muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos de esta transformación? Pues bueno, nuestros clientes principales de la organización nos dijeron, mira, hay 4 áreas en las que creemos que podéis mejorar bastante. Una es la falta de comunicación con el consumidor. Es decir, en los equipos de IT normalmente lo que gusta mucho es que a mí me das unas necesidades o el cliente viene con unas necesidades, pero yo te voy a entregar algo que es chulísimo, que es el state of the art, ¿no? Y está súper adornado y te va a encantar, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que les entregamos unos Ferraris y luego llega el cliente y dice, pero si yo quiero un coche eléctrico, si yo lo que quiero es gastar poco, ¿no? Entonces, hay que cambiar esa forma de trabajar hacia unos servicios que estén centrados en el consumidor y en las necesidades reales del consumidor. Otra de las problemáticas es que en las organizaciones basadas en proyectos hay muchos hilos verticales. Es decir, en mi departamento yo tengo unos objetivos y con esos objetivos me marco, ¿no? Y si tengo que colaborar con gente de otros departamentos, pues ya no me motiva tanto, porque ya mis objetivos no se van a cumplir y peor aún, cuando entra un problema a nivel de informático, pues si puedo se lo paso al de otro equipo para que yo no tenga que estar lidiando con él, ¿no? Con lo cual, ¿cómo solucionamos esto? Con redes cooperativas y conectadas a través de productos, donde tengamos un cliente que tiene un equipo cross-funcional en la que todos solucionamos el producto y trabajamos para ese cliente. Luego, priorizaciones poco transparentes. Pues falta de priorización estratégica. ¿En qué sentido? Pues que todo el mundo sabe que en un portfolio, por supuesto, hay priorización, sí, pero en una empresa se sabe cuáles son los proyectos más claves. El resto, o al menos en nuestro caso, pues no está esa transparencia
tan clara. ¿Por qué? Pues porque se quiere evitar un poquito la lucha de egos o que haya alguien que diga, pues este proyecto, ¿y por qué es más importante que el mío? Si mi área funcional es muy importante, con lo cual se tiende a no ser tan transparente. Entonces, ese es un cambio radical también que hay que hacer. Priorización transparente para que se dediquen los recursos y el budget a las zonas donde hay un retorno de inversión inmediato. Y por último, la mentalidad de trabajar. Pues lo que hemos visto, hoy en día mucha gente trabaja con metodologías ágiles, pero sigue pensando con mentalidad antigua, ¿no? Un poco ese mindset de command and control, de yo te digo lo que tienes que hacer y tú me obedeces, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una mentalidad en la que hay que empoderar a los trabajadores y a los expertos para que ellos sean los que lideren, ¿no? En las empresas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cambiando las estructuras y cambiando la manera de trabajar, ¿no? Para trabajar al final vamos a conseguir trabajar mejor, más co-creando con el negocio y la parte de IT, más frecuentemente, también como ha dicho Alex, ¿no? Vamos a trabajar de una manera en la que vamos a hacer iteraciones más rápidas y el aprendizaje va a ser también más rápido y vamos a poder reaccionar. Vamos a ser más eficientes a través de productos porque vamos a poder escalar y reducir todo aquel trabajo que no da valor. Entonces, estos productos van a ser capaces de ajustarse a las necesidades que tengan en ese momento. Y por último, trabajar juntos en equipos de producto que sean autónomos, que tengan un propósito común y que tengan unas competencias y skills que puedan desarrollar de manera efectiva. Bueno, pasamos a la organización basada en proyectos, ¿no? Pues bueno, esta es una estructura típica, ¿no? En la que no vamos a entrar mucho en detalle, pero como veis, pues es más vertical. Hay unas áreas, aparte de la dirección, que soportan a esos departamentos funcionales y luego esos departamentos funcionales, pues se rigen, en este caso, en una organización informática por distintas áreas tecnológicas. ¿Qué problemas nos hemos encontrado más frecuentes, no? Primero, para construir el portfolio en una organización de casi 20.000 personas, pues ya os imagináis, ¿no? Más de un año para acordar y priorizar que todos los departamentos funcionales y los stakeholders pues decidan cuáles son los proyectos en los que se va a dedicar el budget de ese año. Entonces, esa duración, si la juntas con que luego cada proyecto puede durar de 1 o 2 años para entregar, pues al final te juntas con 3 años desde que tienes la idea hasta que la ejecutas. Y muchas veces eso conlleva una pérdida de oportunidad de negocio. Ya no es necesario ese proyecto. Luego la participación, ¿no? En este proceso de priorización, pues muchas veces no se compartía a todos los participantes a la vez ese proceso y era más secuencial, con lo cual no se tenía esa visibilidad. Y luego hay dos áreas claves que eran, pues bueno, cosas que nos pasaban a nosotros en concreto, ¿no? Si en el portfolio de ese año estamos luchando todos por meter nuestros proyectos para tener ese funding y poder sacar esas funcionalidades, pues muchas veces tendemos a sobredimensionar esos proyectos. ¿Cómo? Creamos unos programas enormes en las que parece que son súper importantes y, bueno, sobrecargamos a la empresa de una complejidad que realmente no es necesaria, ¿no? Y es artificial. Y luego, pues la fragmentación de recursos. Pues bueno, cuando va a empezar cierto proyecto, se le pregunta, ¿no? A nivel del portfolio, a las áreas funcionales, ¿estáis preparados para empezar el proyecto? Y todo el mundo te decía que sí. No había nadie nunca que te dijese, no puedo porque no tengo recursos. No se daba el caso, porque todo el mundo quiere lanzar esas funcionalidades y entregar, ¿no? En sus áreas. Entonces, al final, lo que decían estas áreas funcionales es, pues bueno, como no tengo recursos nuevos, pues voy a fragmentar a los que tengo en 10%, en 20% y muchas veces pues sobrellevando a que trabajaba más del 100% y luego esos proyectos pues no tienen la dedicación necesaria y se entregaban fuera de tiempo, con lo cual el nivel de insatisfacción siempre era alto. Entonces, ¿cómo empezamos la transformación? Estamos en un área, en una organización que está basada en proyectos. ¿Cómo tratamos esto? Venga, ¿qué proceso vamos a hacer? Pues en nuestro caso hay muchos casos y como os he dicho, no hay receta mágica. Cada uno tiene que ver lo que le aplica mejor. En nuestro caso decidimos hacer un Big Bang Approach. ¿Qué quiere decir? Que transformamos y reorganizamos a todo el área de IT a la vez. Hay procesos, hay metodologías o frameworks como el de SAFe, que recomienda empezar con un value stream. Y, de hecho, hubo un debate intenso, ¿no? Muchos expertos ágiles de la compañía
recomendaban este método. Pero bueno, al final decidimos por el Big Bang porque al final es una empresa muy grande y era muy complejo mantener dos tipos de organizaciones a la vez. Entonces, lo primero es explicar el porqué de la transformación. Todo el mundo tiene que entender las razones, como os he explicado antes, ¿no? Una vez que esto está claro, se pone un foco muy fuerte en los empleados para que se puedan adaptar y reconstruir. Les estamos diciendo a empleados que llevan 20, 30 años trabajando de la misma manera que a lo mejor su manera de trabajar ya no vale, que ahora tienen que trabajar de una manera distinta. Y eso es un shock, ¿no? Para mucha gente. Entonces hay que poner un foco para ayudar a la gente, a esas personas en hacer ese cambio, ¿no? Como estamos haciendo en los másters que estamos haciendo en el IEBS. Luego, reorganizar las posiciones necesarias. Si antes había proyectos, ahora hay productos. Sacamos todas las posiciones con los skills y las competencias que pedimos. Y luego pasamos a definir los productos de la organización. En nuestro caso, casi 500 productos o protoproductos, porque al principio les falta esa visión y ese roadmap, 500 productos que van a formar parte de la organización de IT. Una vez que ya tenemos los productos, empezamos a tomar un poco control de los procesos necesarios, los recursos, la parte financiera de HR, los sistemas, contrataciones interna, externa, etc. Y una vez que tenemos todo esto junto, empezamos a iterar continuamente, a recibir feedback de los empleados y de los clientes y ver cómo podemos ir mejorando poco a poco esta organización. En una pincelada muy breve, el modelo operativo que tenemos está basado en unas estructuras estables, que las llamamos dominios en nuestro caso, pero que simplemente se encargan de definir y proporcionar al negocio pues, de unos productos y una estrategia de producto que va a ser estable. Y luego, que aquí es donde van a estar trabajando los expertos en el día a día. Y luego una estructura estable que la llamamos chapters, que es cuando termina tu día, cuando eres un experto, te vienes a tu chapter y ahí tienes a tus iguales, ahí tienes a los que son como tú, que trabajáis en productos distintos, pero tenéis, por ejemplo, pues podéis ser analistas o business analyst, o sois gente de cloud, o sois gente de base de datos, pero tenéis un perfil parecido. Y ahí tenéis un people manager que se ocupa de tu desarrollo profesional, que se ocupa de tu performance continuo. Y es una estructura que se dedica a la persona dedicada específicamente. Ahora pasamos a las personas. ¿Cómo podemos hacer esta transformación? Lo primero de todo es dejar muy claro que los roles y responsabilidades que se tienen actualmente hay que garantizarlos. No se puede hacer un cambio brusco. El negocio tiene que entender que las entregas van a seguir dándose, que no vamos a dar un cambio de rumbo brusco. Entonces, por ahora se mantienen esos roles y responsabilidades y se empieza a trabajar con las distintas personas o perfiles. Con los expertos, pues ¿qué se hace? Se les educa sobre su rol y responsabilidad futura. Hay mucha gente que también, siendo un experto, hay que hacer un ejercicio de change management, ¿no? Es decir, estoy acostumbrado a que me digan cuándo entregar y qué entregar. Y ahora se me pide que yo tome esa decisión. Pues hay mucha gente que dice, pues es que yo no me pagan para tomar decisiones. Ya tengo a alguien que me tiene que decir lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ese mindset hay que trabajarlo mucho. A estos expertos se les asigna ese chapter con unos skills similares y se les va formando los equipos de producto que son cross-funcionales y empiezan a trabajar en las ceremonias con sus managers, tanto en el skills y en performance, como las dinámicas de producto. PI plannings, que son las que se utilizan, por ejemplo, en SAFe. Ahora bien, los líderes. Esto es harina de otro costal. En nuestro caso, todos los líderes de la organización tuvieron que aplicar a las nuevas posiciones de liderazgo. Cuando digo todos, todos. Yo también. ¿Y qué hicimos? Pues bueno, se definieron esas nuevas posiciones y entonces se describían esas posiciones con los skills necesarios. Todos los managers intentaban aplicar a estas posiciones, el que conseguía una posición o que se acercaba más a lo que buscaba empezaba en su nuevo rol y el que no se le buscaba acomodó en donde encajase mejor, ¿no? Estos líderes, ¿qué hacen? Pues un proceso de gestión para cómo me adapto y ayudo a la transición a los nuevos que van llegando. Todo lo que estaba manejando hasta ahora, ¿cómo puedo transicionarlo? ¿Qué pasa con el nuevo líder? Pues que la organización le recibe, empieza un proceso de selección de líderes a su cargo si es necesario, se intenta mantener la organización lo más lineal posible y empiezas a hacer el kick-off de tu organización y a confirmar las asignaciones de los expertos a los distintos productos.
¿Cómo tenemos esta organización basada en productos? Bueno, pues como veis es más horizontal que la de antes y en vez de tener áreas funcionales tenemos productos. Puede ser hosting, que puede ser dónde alojamos estos productos para el negocio, si en la nube pública o en los data centers internos o plataformas de desarrollo, etcétera, ¿no? No vamos a entrar mucho. No quiero perder tan mucho el tiempo en qué características de los equipos, pero son muy sencillas, lo que hemos hablado hasta ahora. Tienen que ser productos relativamente pequeños y estables. Tienen que estar enfocados y dedicados. No queremos productos gente que esté trabajando en múltiples productos porque pierden el foco, ¿no? Y al final no pueden entregar el valor necesario. Que estemos obsesionados por el impacto y trabajar por lo que necesitan los consumidores. Que sean productos que co-creemos entre todos. Que puedan ser autónomos y responsables end-to-end de la estrategia y de la entrega de ese producto. Y que, por supuesto, no tengamos dependencias externas. El tema financiero. Esto también es importante, ¿no? Porque cambiar la estructura financiera de una empresa también lleva bastante tiempo. ¿Cómo trabajamos este tema? Pues bueno, hay una evolución dentro de proyectos que puedan ser más secuenciales o waterfall, ¿no? En los que tradicionalmente se le dedica un 25 al 30% del budget para ese portfolio y luego hay un 70% de budget que se dedica a los departamentos funcionales a operarlos y a mantenerlos. Cuando pasamos a esos proyectos más ágiles, el modelo financiero no cambia de por sí, pero luego cuando empezamos ya a modificar a equipos de producto lo hacemos progresivamente. Es decir, primero empezamos a gestionar el coste de los productos solo, ¿vale? El coste laboral, que suele estar entre el 15 y el 20%. Y el resto se empieza a hacer esa transición de los departamentos funcionales antiguos a los nuevos y es un ten con ten, ¿no? Cómo se está haciendo. Una vez que tenemos muy claro el coste de los equipos, pasamos a considerar el coste de los equipos y el coste directo de mantener esos equipos. Pues coste de software, de licencias, etcétera. Ya vamos teniendo un control del 50% de los productos. Todavía sigue quedando parte que son los costes indirectos. Y lo que esperamos tener en un futuro muy cercano es ese total cost of ownership. Es decir, que los productos sean autónomos y que puedan gestionar las nuevas funcionalidades como el mantenimiento de esos productos. Y que al final eso ocupe el 80% del coste total de IT, porque hemos visto que al final va a haber un 10-20% del coste que va a seguir siendo en tecnologías fundacionales que dan soporte al resto de productos. ¿Qué tipos de productos hemos visto? Pues bueno, hemos visto que hay varios. Primero, seguimos teniendo proyectos. Todavía hay proyectos que son que se empezaron en la organización antigua y que, bueno, que todavía puede tener sentido para ciertas áreas. No todo tiene por qué ser igual para todos, ¿no? Sobre todo cuando hay un merge and acquisition de otra empresa. Se hace una vez y entonces, pues bueno, es un proyecto corto y luego se integra en un producto. Luego puede ser que haya productos que sean muy sencillos, no requiere una complejidad extrema. Solo necesitamos un equipo ágil y utilizamos o Scrum o Kanban, lo que nos venga mejor, ¿no? Lo que sean las necesidades de ese producto. Son productos que están en creación o que son pruebas de concepto. Ya empezamos a incrementar un poquito cuando la necesidad es más grande, es decir, tenemos un dominio que tiene ya un value stream. Ese value stream pues entrega end-to-end a ese cliente pues algo en concreto, ¿no? Entrega valor, pero necesitamos 4 equipos ágiles para entregar ese valor. Entonces, pues bueno, ya se incrementa un poquito la complejidad, son equipos de producto que todavía no han escalado demasiado, pero bueno, ya es un nivel de escalado aceptable y empiezan a trabajar de esa manera. Puede haber equipos más complejos en los que ya hay más de 4 equipos que ya sí que necesitan un entendimiento y una madurez en esa gestión de producto más fuerte porque hay muchas más dependencias. Y la última ya sería pues sobre esos value streams que van cross-domain, es decir, que ya tiene una complejidad muy grande porque involucra a varios clientes a la vez, ¿no? Entonces, suelen ser también 4 más equipos y requiere de una organización y un escalado mucho mayor. No tenemos tantos ejemplos de este tipo. ¿Qué conclusión quiero llevar? Bueno, que para hacer este tipo de transformación hay que empoderar a los product managers y product owners para que lideren esta estrategia de producto. Y normalmente no se les da o no tienen esa facilidad porque mucha gente viene de una mentalidad antigua, son managers tradicionales. Entonces hay que
dedicar tiempo a la educación, a esos product managers, y que tengan tiempo de dedicar para esa educación y luego experiencia y poder trabajarla, ¿no? Esta educación. Y la organización tiene que confiar en estos product managers. Luego, priorización radical. Empezamos con 500 productos y tenemos que ir reduciéndolos. Son muchos porque cuantos más productos empiezas a necesitar más recursos y más roles. Y al final no escala. Y luego que los equipos sean lo más simplificados y enfocados. Nuestro objetivo es no tener más de 2 productos asignados a cada experto, si puede ser uno mejor, ¿no? Y luego lo que estamos viendo, la cultura y cambio de mentalidad necesita mucho tiempo. Dedicamos mucho esfuerzo en la gestión del cambio, pero no ocurre del día a la mañana. Y hay que ser pacientes en ese sentido. Y esto es un poco, no sé, Pascual, cómo voy de tiempo también, pero creo que también lo he medio clavado. Sí, tiene que ser porque los expertos en Agile esto lo manejáis muy bien. La verdad es que has clavado el tiempo, Borja, de verdad. Mira, te lanzo también brevemente para contestar brevemente a dos compañeros que nos dicen desde el chat. Dice, oye, saludos desde Perú, Carlos. Dice, soy administrador. ¿El Agile podemos llevarlo al terreno de la administración de una organización? Es decir, ¿podríamos aplicar esta transformación en Agile a un departamento quizás más clásico, como puede ser el administrativo? Totalmente. Hay que reconocer que, bueno, esta manera de trabajar, las maneras de trabajar Agile han surgido desde los entornos más de IT, pero cada vez más son las empresas que se están adaptando. Y vemos mucho, y en el máster vemos mucha gente que se dedica a empresas que son, pues puede ser de derecho laboral o puede ser administrativos, que sí que se benefician de una manera de trabajar iterativa e incrementar, porque todos los clientes se van a beneficiar, ¿no?, de ver resultados antes que de lo normal, ¿no?, de lo como se trabajaba antiguamente a año vista, ¿no? Entonces, por supuesto, se puede aplicar y lo estamos haciendo. Genial. Y mira, y te traslado también esta que yo creo que es más sencilla incluso que la anterior, porque pregunta Andrés Espinoza por el chat, ¿alguna forma de implementar el departamento de TI que trabaja como fábrica de software, metodologías Agile o Scrum? Perdona que se me ha entrecortado. Has Sí, dicho que que... si hay alguna forma de integrar el departamento de TI dentro de estas Sí. metodologías de agilidad o Scrum, que es una empresa que trabaja como fábrica de software. Bueno, pues también lo decía un poco Alex, ¿no? Claro que sí, se puede implementar. Lo importante para mí aquí tiene que haber un apoyo de los equipos de liderazgo. Esto tiene que ser que la gente, tiene que ser tanto top-down como bottom-up, ¿no? Si el equipo de dirección no apoya esta transformación, es muy difícil que los equipos tengan ese apoyo para transformarse. Y, por supuesto, los equipos de TI o IT y de software, por supuesto, son los más indicados. Claro. Oye, pues Borja, mil gracias por haber sacado un ratito en tu agenda para haber estado con nosotros a lo Un largo de estos placer. minutos.